Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas, ¿cómo andan, queridos dantescos? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, hoy tenemos el tema de la felicidad y yo te voy a contar que estoy muy feliz porque estoy estrenando micrófono. A ver si logramos que en este episodio se note la diferencia y mi dulce voz llegue clara y fuerte a todos los escuchas de la Divina Comedia. Así Vos, será. que así Yo te sea. escucho perfecto. Vos me Te escuchás escucho bien. Bueno, perfecto. vos también estás feliz porque este es un programa que hay que estar feliz. Estoy feliz, pero estoy advertido por la producción de nada de romanticismo. Ah, viste cómo es, ¿no? Y bueno. Eso de la familia Ingalls, nada de eso, ¿no? No va por ahí, ¿no? No, no va por ahí, no va por ahí. Vamos a romper, con respecto a la felicidad, vamos a romper un poquito los mitos y vamos a volvernos adultos para entender determinados conceptos. Uno no para de trabajar acá, qué cosa. Ay, sí, es lo bueno. Y bueno, es importante ya arrancando el mes de febrero, así que bueno, vamos a empezar con los conceptos claros, algunos siguen de vacaciones, otros ya empezaron a trabajar, otros están estudiando, bueno, tenemos escuchas de la Divina Comedia de varios rangos de edad, así que algunos están jubilados, pero bueno, siempre es bueno al iniciar el año empezar con las cosas en orden y bueno, como nos gusta a nosotros observarnos y entender los detalles que hacen de esta vida una vida con conciencia. Y bueno, hoy tocamos un tema que en definitiva es un tema sensible y necesario. Y es justamente eso, la idea que está tan instalada de que la vida tiene que ser feliz y que además hay que ser feliz todo el tiempo. Eso es un poco lo que nos venden. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a observar este concepto de la felicidad a través de la mirada de Bert Hellinger, como dijiste hoy con claridad, sin romanticismo, sin anestesia, pero bueno, con las verdades, que es importante que entendamos. Antes de empezar, vamos a decir algo que es importante, que este episodio no es un episodio para motivacional, digamos, ¿no? No es para hacerte sentir mejor, no es un episodio de esto que vamos y vamos, ¿no? No, es un episodio para ayudar a ver con más claridad y bueno, a veces sabemos que toda claridad lleva determinada incomodidad. Así que bueno, vamos a eso, a caminar. La incomodidad. A veces la incomodidad es la antesala de una comprensión más honesta. Hoy hablabas de que no había romanticismos, de que iba a ser sin anestesia, entre paréntesis como habitualmente, sin anestesia. Y a veces la incomodidad es la antesala de una comprensión más honesta. Tal cual. Tiene que ver con eso que hablábamos, ¿no? Salir del piloto automático y entender, y transitar, y caminar. Porque cuando una idea es falsa, pero colectiva, que es lo que realmente pasa, tenerla va a generar más dolor que soltar. Porque muchas veces nosotros no sufrimos por lo que nos está pasando, sino por la idea que nosotros tenemos de cómo deberían ser las cosas o cómo debería ser la vida. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de la fantasía de la felicidad permanente, que además es una fantasía que promueve toda la publicidad, ¿no? Y cuando nosotros salimos de esa fantasía, vamos a obtener un alivio que aparece cuando dejamos de perseguir algo que no existe, porque no tiene nada que ver con la vida. Arranquemos por ahí. Hay una frase que se escucha mucho. Yo solo quiero ser feliz, que si la decimos así suena muy legítima, pero algo me dice que no termina de cerrar. ¿Qué problema tiene realmente esa frase, Ale? La verdad que esa frase sale de una infantilización del ser humano. Nosotros todos en general vamos creciendo creyendo que la vida nos debe ese bienestar constante, ese placer continuo, la ausencia de dolor. Pero la realidad es que la vida no funciona así.
La vida no está al servicio del individuo. Como dice Bert Hellinger, el individuo está al servicio de la vida. Entonces, la frase de yo quiero ser feliz, que parece inocente, es en verdad una frase muy peligrosa. Porque cuando alguien dice eso, generalmente está diciendo no quiero dolor, no quiero frustración, no quiero pérdidas, no quiero problemas, no quiero incomodidad, etcétera, etcétera. Y eso es negarle la entrada a la mitad de la vida. Porque, en definitiva, no se trata de que la vida sea un servicio personalizado. Es decir, la vida no se adapta a nuestros deseos. La vida tiene sus propias leyes. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y el concepto actual de la felicidad va en contra de las leyes de la vida. Y eso de por sí ya rompe bastante el molde. Cuando no conocemos esas leyes o preferimos no mirarlas, salimos a vivir como la realidad tuviera que adaptarse a nuestras expectativas. Tal cual, cuando nosotros no entendemos las leyes mediante las cuales la vida funciona, las vamos a estar chocando todo el tiempo. Porque en definitiva, al exigir felicidad permanente, vamos a entrar en conflicto con la realidad. Y cada conflicto con la realidad, obviamente, tiene el precio del sufrimiento. Entonces, la vida siempre se expresa en polos. No hay uno sin el otro. O sea, vamos a repasar. ¿Qué significa? Que la vida se expresa en polos. Significa que nacer implica morir, que amar implica perder, que crecer implica equivocarse y así sucesivamente. Entonces, negar uno de los polos es negar la vida completa. Nada que esté vivo va a ser algo lineal. Todo lo vivo respira, se contrae y se expande. Entonces, tendremos que hacer una observación. ¿Qué pasó cada vez que nosotros quisimos evitar una pérdida? ¿Qué costo hubo para nosotros cada vez que nos negamos a algo que era parte de la vida? Esta es una pregunta que necesitamos hacernos porque en algún momento resistimos a algo. Y acá me acuerdo de los episodios que hablamos de aceptología, pero bueno, eso será para otra vez. Quizás lo más incómodo de aceptar es que muchas veces el sufrimiento no viene de lo que pasó, sino del esfuerzo gigantesco que hicimos para que eso no pasara. O sea, queremos solo lo bueno, que es como querer respirar solo inhalando. Exactamente. No solo es imposible, sino que además es agotador. Esto se puede ver, por ejemplo, en las personas que son muy controladoras. Quieren que todo sea como quieren y tienen un peso y un agotamiento insostenible porque es imposible. Entonces, el dolor pasa, el sufrimiento se queda cuando resistimos. Y acá hay 3 factores que vamos a tener que explicar para poder entender mejor cómo en esta realidad nos es tan fácil confundirnos. Y son 3 cosas: el placer, la alegría y la paz, que obviamente no son lo mismo, no sirven para lo mismo, y confundirlos no va a generar porque todos los hemos confundido, genera muchísimo sufrimiento. Entonces vamos a empezar a charlar brevemente por cada uno de ellos. Vamos a empezar por el placer. El placer es sensorial, es inmediato y es reactivo. Por ejemplo, esto es muy común que el placer se confunda con la felicidad, porque yo puedo sentir placer al tomarme una taza de café, pero no puedo tomar una taza de café las 24 horas del día. Entonces, el placer va a pertenecer al cuerpo y a los sentidos. Aparece cuando algo se estimula, como por ejemplo, comer algo rico, recibir un elogio, comprar algo deseado, tener sexo, lograr un objetivo, recibir aprobación. Como todas estas cosas pertenecen al ámbito del placer. Y el placer siempre va a depender de algo externo. Y por eso siempre se termina, empieza y termina. Yo me tomo una tacita de café y ese placer es un instante. Va a ser un instante que va a ser intenso, va a ser corto, va a generar acostumbramiento, voy a querer repetirlo
y puede volverse adictivo. Entonces, el problema no es el placer. El problema es cuando nosotros le pedimos al placer lo que no puede dar. Cuando una persona busca placer para tapar un vacío, una tristeza o un miedo, el placer se va a volver una compulsión. Y ahí es donde aparecen en los excesos de comida, los excesos de compras, los excesos de sexo, los excesos de trabajo, la necesidad del reconocimiento permanente. Y aún así, para quien lo vive, el vacío va a estar ahí. Entonces, el placer no es algo que calme, el placer es algo que distrae y como ya vimos, tiene que ver con los sentidos, distrae los sentidos. Después tenemos la alegría. La alegría es emocional, es expansiva y además es compartible. La alegría aparece cuando algo tiene sentido, entonces no depende solo del estímulo, sino de esa coherencia interna. Por ejemplo, nosotros podemos sentir alegría al ver crecer un hijo, al terminar un proceso largo, como puede ser una carrera, bueno, un proyecto laboral, al crear algo, podemos sentir alegría al colaborar con alguien, ayudar, al comprender algo profundo, al sentirse en el lugar que uno siempre soñó. Entonces, la alegría puede convivir con el cansancio y la alegría también puede convivir con el dolor. Una madre puede, por ejemplo, estar agotada, pero también puede estar alegre. Entonces, una persona puede estar en duelo, pero puede sentir aún así momentos de alegría. Entonces, ¿cuáles son las características de la alegría? Podemos decir que la alegría no es constante, no se puede forzar, aparece y se va, la alegría deja huella, la alegría nutre, no consume, pero la alegría no es anestesia, la alegría es algo que nos acompaña en determinados momentos. Y después viene el tercer concepto que es la paz. La paz es algo existencial, la paz es silenciosa y la paz es profunda. Es decir, la paz no tiene que ver con una emoción, no es euforia y no es felicidad. La paz es eso que aparece cuando nosotros dejamos de resistir la realidad. Cuando internamente decimos algo así, ante un hecho decimos sí, así fue. Es como decir, lo aceptamos, sí, así fue. Cuando decimos, esto también pertenece, algo que hacemos fuerza para excluirlo, pero esto también pertenece, eso da paz. Y también vamos a obtener paz cuando nosotros podemos decir, no entiendo lo que está pasando, pero bueno, no lo resisto. Entonces eso también da paz. La paz realmente es dejar la resistencia de lado. Entonces, la paz puede estar en medio del dolor, puede estar en una pérdida, en una enfermedad, en una renuncia, en un final. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, vayamos al caso de la pérdida. Uno puede tener una pérdida y estar triste por la pérdida, pero también muchas veces experimenta la paz de decir, está bien así, o está bien para esa pérdida. Es decir, estoy triste, pero estoy en paz. Entonces, no porque sea lindo, sino porque ya abandonamos la lucha, abandonamos la resistencia. Entonces, ¿cuáles son las características de la paz? La paz no necesita estímulos, no se muestra, no se explica, no hace ruido y no se pierde fácilmente. Esto es súper importante. La paz no es algo que nos entusiasme, la paz es algo que en verdad nos sostiene. Entonces, habiendo entendido estos tres conceptos, el placer, la alegría y la paz, necesitamos entender cuál es el error de la vida moderna, el error de lo cotidiano, el error en el que incurrimos como sociedad. El error es querer placer todo el tiempo, alegría constante y que a eso le llamemos estar en paz. Eso es una confusión tremenda y es algo que está totalmente enraizado en la sociedad. En términos generales, por supuesto, ¿no? Siempre, como decimos, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, eso es una gran confusión. El placer va y viene, la alegría aparece y se va, pero lo que queda es la paz. Entonces, un ejemplo claro para esto. Una persona puede decir, estoy triste,
algo anda mal. En realidad, no es que esté algo mal, es que está viva. El problema aparece cuando dice, no debería estar triste. Ahí pierde la paz, porque la tristeza no quita la paz. Lo que quita la paz es la resistencia a lo que está pasando. Entonces nosotros necesitamos entender que el placer estimula, la alegría expande, pero la paz es lo que nos sostiene. Y la paz es la ausencia de la resistencia. En definitiva, cuando dejo de pedirle a la vida que me haga feliz, empiezo a estar en paz con la vida. ¿Quedó eso claro, Eh, Alejandro? Quedó claro, Ale. Es como caminar y dejar de pedir garantías. Tenemos que aceptar que no hay un contrato de bienestar permanente. Es como finalmente crecer y dejar de pedirle a la vida que nos cuide. Entonces, la pregunta sería, ¿la felicidad no existe o lo que no existe es la idea que tenemos de ella? Qué buena pregunta. ¿Existe o no existe la felicidad? Bueno, crecer es empezar a caminar la vida. La felicidad existe como momento, no como estado permanente. La idea de felicidad absoluta es una nostalgia infantil. Y esta nostalgia infantil es el deseo de volver a un estado donde nada faltaba, donde todo era cuidado. ¿Te acordás, Alejandro, cuál es ese estado donde nada nos faltaba, donde pertenecíamos, donde éramos cuidados, donde lo teníamos todo? ¿Cuál es ese estado? Me dicen por el teléfono que era el útero, que estábamos en el útero. Sí, muy bien, muy bien. Ahí lo teníamos todo. Entonces, esa locura que cotidiana, ¿no? De que hay que ser feliz todo el tiempo y chao, y eso es cool, es la nostalgia del útero. Vamos a hablar un poquito de la nostalgia del útero, que ahí vamos a empezar a entender un poco mejor. Es el anhelo inconsciente de una vida sin fricción. Es tal cual. La nostalgia del útero no es un recuerdo literal, es una memoria corporal existencial. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en el útero? En el útero no había elección, es decir, no hay que preocuparse por elegir nada, ya está todo. No había espera, no había pérdida, no había responsabilidad, no había esfuerzo, todo llega solo, todo nos era dado, todo estaba contenido. Entonces, esto esto queda inscripto en el cuerpo como una referencia de bienestar absoluto. El problema comienza cuando el adulto cree que la vida debería volver a sentirse así. Y bueno, ¿cómo se manifiesta en la realidad la nostalgia del útero? No se manifiesta como una idea clara, se manifiesta como exigencia. Algunas frases típicas de esto que nos ayudan a entender esto. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, esto no debería costar tanto. Esto no tendría que doler. Si hago las cosas bien, no debería pasarme esto. Ya sufrí lo suficiente. Quiero estar tranquilo de una vez. Eso no es rebeldía, es una infantilización. Es el niño interno diciendo, quiero que me cuiden, quiero que no me falte nada, quiero que no me duela. Pero en verdad hay toda una cultura que alimenta esta nostalgia. Hay toda una cultura que invierte millones en que sigamos infantilizados por siempre. Realmente la sociedad en la que vivimos exacerba esta fantasía. Cuando, por ejemplo, con promesas de bienestar permanente, eso se ve mucho en la publicidad. Haga tal cosa y toda su vida va a cambiar. Felicidad como derecho, el consumo como calmante, la espiritualidad como anestesia, el éxito como protección. El que es exitoso es como que ya está, ¿no? Ya tiene todo resuelto. Entonces, todo esto refuerza la idea de que si lo haces bien, la vida no debería doler. Y eso es falso. Pero además de ser falso, es profundamente cruel. No funciona así. Y de esta idea nosotros necesitamos pasar a la adultez, que es dejar de pedirle a la vida lo que solo una madre puede dar. Chan, ¿no? Ser adulto no es trabajar, pagar cuentas y tener hijos.
Eso puede hacerlo un niño grande. La adultez real es un movimiento interno. Es el momento en que una persona deja de decir la vida debería cuidarme y empieza a decir yo me hago cargo de mi lugar en la vida. Entonces, es bien diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien pasa a la adultez? Cuando nosotros nos decidimos a pasar a la adultez, cambia la relación que tenemos con el dolor. El adulto no dramatiza ni se victimiza, siente el dolor sin pelear. Ya no pregunta por qué a mí. La pregunta que se hace el adulto es, ¿qué pide ahora la vida? ¿Qué tengo que ver con lo que me pasa? ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Qué necesito entender? Cuando nosotros cambiamos las preguntas, empezamos a cambiar la relación que estamos teniendo con la felicidad, porque ya dejamos de exigirle a la vida, sino empezamos a caminarla tal cual es. Entonces el adulto no exige estar bien todo el tiempo. Sabe que la alegría lo visita, pero no se instala. Deja de perseguir sensaciones y empieza a habitar procesos. Tenemos que entender que todos son procesos. Y por supuesto cambia la relación con la responsabilidad. Responsabilidad no es culpa, es capacidad de respuesta. El adulto deja de esperar salvadores. ¿Quiénes son los salvadores que siempre estamos esperando? La pareja, el maestro, el terapeuta, el sistema, la espiritualidad y bueno, un montón de etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno se vuelve adulto, se vuelve disponible para la vida tal cual es. ¿Vamos bien, Alejandro? ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo. Ahora, lo que vos decís implica pagar un precio, ¿no? Aceptar límites, historias que no elegimos, destinos que nos anteceden. Es una madurez distinta de la que nos presenta la televisión. Totalmente. Vamos a poner un ejemplo claro. Mira, vamos a imaginarnos nosotros, nos vamos a imaginar acá, estamos charlando, y los dantejos que nos están escuchando. Imagínense en dos personas que atraviesan la misma pérdida. Podrían ser dos hermanos que atraviesan la misma pérdida de uno de sus padres. Uno podría decir, esto no debería estar pasando. Y el otro podría decir, duele, y aún así sigo. La diferencia no es la herida es la misma. La diferencia es el nivel de adultez. Entonces, la adultez no es dureza. Esto es importante entenderlo. No es que a uno no le importe. Es que el adulto simplemente lo camina. El adulto va a llorar, se va a quebrar, se va a cansar, va a pedir ayuda, igual que todo Cristo. Pero no exige que la realidad cambie para calmarlo. Entonces, cuando nosotros estamos en modo infantil, estamos reclamando, estamos pidiendo. La infancia pide y exige. Cuando nosotros estamos en modo adulto, asentimos los hechos tal cual son. Entonces, el niño espera que la vida lo cuide. El adulto se deja cuidar por la vida tal cual es. Entonces, cuando dejo de buscar el útero en la vida me va a reconocer como adulto. Y hoy decías, ¿no? Que pertenecer, la vida adulta no promete felicidad, promete pertenencia, pertenecer. Entonces, hoy decías que pertenecer implica pagar un precio. Y sí, es el precio de sentir, de perder, de atravesar. Es eso, es caminar. Y en esto de caminar, pongamos como ejemplo la pareja. Ahí se juega fuerte esta fantasía de felicidad constante, ¿no? Me encanta este tema porque con la pareja siempre decimos, ¿no? Uno de los mejores espejos para ver en qué situación estamos es la pareja. Y bueno, ¿qué mejor que esto para entender este concepto, no? Cuando uno dice, quiero una relación donde siempre seamos felices, no está hablando de amor, está hablando de exigencia, está hablando del útero. Entonces, en toda pareja hay encuentro y distancia, encuentro y desencuentro. Cuando uno no acepta el conflicto, se lo delega al otro.
Y el sistema va a buscar equilibrar lo negado, es decir, aparece todo lo que no nos gusta, ¿no? La infidelidad, la enfermedad, la separación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, a ver si nos da el tiempo. Adelante. La pareja no viene a hacernos felices, viene a completarnos la mirada. Es decir, la pareja no aparece por azar, aparece por resonancia. Entonces, nosotros no vamos a elegir pareja solo por amor, por afinidad o por deseo. Vamos a elegir desde lo pendiente, lo no resuelto y lo excluido. Eso tiene que quedar clarísimo. Por eso, la pareja, lo que decíamos hoy, es un espejo fantástico, porque la pareja nos va a tocar fibras que nadie más toca. Si la pareja duele, es que nos está enseñando. Entonces, ¿cuál es el gran malentendido de la pareja? Es la armonía, la creencia de que tiene que haber una armonía lineal y constante. La expectativa moderna dice, si hay amor no debería haber conflicto. Y eso es falso, totalmente falso. La armonía constante no es signo de amor. Muchas veces es signo de evitación, miedo a perder, negación, sometimiento, infantilización emocional. Generalmente son personas que por ahí no comparten nada. Entonces la vida no es armónica y la pareja tampoco lo es. La pareja es algo que vive, que late y todo lo que late se contrae y se expande. Entonces, los conflictos repetitivos, por ejemplo, cuando hay determinados conflictos hay un mensaje que insiste hasta ser escuchado. Un conflicto que se repite no es mala suerte, es una información que no se ha logrado integrar. Cuando una discusión vuelve una y otra vez y otra, está diciendo tenemos un problema. Perdón, no está diciendo que tenemos un problema. Significa que hay algo que no estamos mirando. Vamos a ver ejemplos típicos de esto. Cuando hay siempre el mismo reclamo, siempre es la misma herida, siempre es el mismo punto muerto, siempre volvemos a lo mismo, siempre es el mismo desenlace. Entonces, el sistema insiste hasta que uno de los dos madura, no hasta que gane, que eso es otra cosa, es hasta que vea, hay algo, hay un mensaje, hay algo para ver. Entonces, ¿qué es lo que suele estar detrás de los conflictos repetidos? Las lealtades invisibles, todo eso ya lo vimos, por eso estoy diciendo rápido. Ya lo vimos un montón de veces, ¿no? Repetimos siempre en la pareja lo que antes ha sido normal en nuestra familia. Por ejemplo, el abandono, el silencio, el sometimiento, la violencia, la distancia emocional. No por masoquismo, esto es por pertenencia, que también lo hablamos en capítulos anteriores, un poco para entender esto de manera más profunda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las partes no se integran, vamos a elegir a alguien que encarne lo que no asumimos en nosotros. Podría ser la fuerza, el límite, la sensibilidad, la libertad, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, la pareja hace visible lo que yo no quiero ver en mí. Y si alguien se imagina que esto no va a traer conflictos, no está entendiendo nada, porque la pareja es eso, para llegar a nosotros mismos, como yo siempre digo, ¿no? En la vida, esta experiencia humana termina siendo un camino para llegar a nosotros, para conocernos y entendernos. Entonces, bueno, por ejemplo, en la pareja, cuando el otro deja de ser quien es, estamos hablando de los roles proyectados. Proyectar es poner en el otro una función que no le corresponde, como por ejemplo que la pareja sea la madre o el padre, que me dé seguridad, que me calme, que me valide, que me salve. Entonces ahí el otro deja de ser la pareja y se convierte en el recurso. Y ningún adulto quiere ser usado como recurso emocional. Entonces, y ahí tenemos, ¿no? Los roles proyectados, ¿no? El salvador, sin vos no sé qué haría. Por ejemplo, el enemigo, todo lo malo viene de vos. El juez, nunca estás a la altura. Todos esos reclamos que surgen en la pareja, ¿no? El niño, vos ocupate que yo no puedo. Y bueno, todas estas cosas generan desbalance.
Entonces, ¿cuándo la pareja se vuelve maestra de verdad? La pareja enseña cuando uno puede decir, esto que me molesta habla de mí. Eso es clave. Cuando yo interpreto que lo que a mí me molesta del otro habla de mí, ya estoy un montón, entendiendo un montón, estoy en el camino adulto. No es solo lo que hace, es lo que despierta en mí el otro. No quiero cambiarte, quiero entenderme a través de ti. En ese momento el conflicto deja de ser guerra y se vuelve información. Entonces esa es la diferencia entre un niño que reclama y quiere volver al útero a través de la pareja y un adulto que camina la vida entendiendo que el otro me está hablando de mí. Entonces, resumiendo, el amor infantil pide, exige, reclama, dramatiza y culpa. El amor adulto, ¿qué hace? Todo lo contrario, observa, nombra, pone límites, asume, incluye. Entonces, el amor adulto no busca armonía constante, busca una verdad compartida en ese caminar con el otro. Es bien, bien diferente. Entonces, la pareja no viene a completarnos, viene a mostrarnos lo que nos está faltando integrar. Entonces, cuando yo dejo de pedirle a mi pareja que me salve, recién ahí puedo amarla porque me doy cuenta que su función es mostrarme lo que yo no estoy viendo. Y bueno, nos queda poquito tiempo, pero nos quedan temas ásperos, la pérdida, la enfermedad. Se cae cualquier discurso optimista o charla motivacional que no te gustan aparte, ¿no? No era la idea de este episodio. Ahí va, ahí va. Tal cual. Entonces, bueno, además la pareja fue el ejemplo para entender bien esto de la felicidad del otro, de volver al útero. Pero sí, también nosotros aprendemos con las muertes, con las pérdidas. Cuando alguien dice esto no debería estar pasando, ahí empieza el sufrimiento profundo, porque el dolor es parte de la vida, la negación es parte del ego. Y eso es lo que nosotros más que nada necesitamos entender para ir redondeando este capítulo, ¿no? Aceptar, lo hemos visto ya en varios episodios, aceptar no es resignarse, es decir sí a lo que fue, sí a lo que es. Eso mantiene a la persona en contacto con la vida, porque la vida es eso, expansión y contracción. Es totalmente humano. Todos queremos evitar el dolor, límite, pero cuando el cuerpo habla, cuando algo se detiene, tal vez no esté fallando, tal vez esté pidiendo que escuchemos. Es el mensajero. Sí, tal cual. La paz, en definitiva, no está en evitar el dolor. Aparece cuando dejamos de luchar contra lo que es. No cuando todo es agradable, sino cuando todo tiene lugar. Entonces, la serenidad no es alegría constante, es un consentimiento profundo a la vida tal como es. Cuando le digo sí a la vida tal como es, la vida me va a sostener. Cuando le digo a la vida, le exijo que sea distinta, ahí es donde me quedo sola. Así que bueno, queridos dantescos, gracias por llegar hasta aquí. Espero que el concepto haya quedado más o menos claro de lo importante que es decirle a la vida así tal cual es. Y bueno, esto es lo que nos muestra Bert Hellinger, así que bueno, infinitamente agradecida por todos los aprendizajes que este hombre maravilloso, todas las enseñanzas que nos dejó. Así que bueno, recuerden compartir, darle like, así llegamos a todos los que podamos ser útiles con este episodio y todos los demás. Un abrazo grande para todos. Abrazo, gente. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.